que podemos encontrar en eso psicológicamente, si lo unimos al DSM-4, bueno, que ahora se está manejando el DSM-5, pero con muchos reparos y observaciones a partir de lo que es la aplicación en forense, lo que se llama trastorno mental transitorio o el trastorno explosivo intermitente. Con esos dos factores se ha estado trabajando emoción violenta para entender un poco la conducta de la persona y poder descifrarla y analizarla si ha podido ser, si tiene un trastorno de personalidad de base ya no puede darse un trastorno mental eh, transitorio o un trastorno explosivo intermitente porque ya no, ya está actuando en base a su trastorno y no en base al trastorno explosivo intermitente. Tampoco la persona debe haber estado en estado de ebriedad o haber actuado en base a cualquiera de las drogas. Y bueno, de haber tenido a lo largo de su vida algunas situaciones en las cuales ha sobrereaccionado, aunque no necesariamente habiendo matado a alguien, pero una sobrereacción que nos haya dejado confusos, ¿no? Por otro lado, es una transformación de la personalidad, o sea, una persona que puede haber sido muy tranquila, que es la típica, pero que en esa situación ha podido, digamos, como que ah, desestructurarse, si vale el término, y volver a sacar aquella, digamos, facilidad que la ha mantenido durante toda su vida. ¿No? Y es cuando el sujeto ha actuado sin el completo dominio de la conciencia, en un estado psicológico donde lo que el derecho plantea, donde sus frenos inhibitorios han sido paralizados y ya no hay ese freno y puff, la persona se lanza y hace lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Si analizamos todo esto en lo que son mujeres asesinas, la mayoría lo hace dentro del contexto familiar. Ahora hay, claro, desde luego, muchos casos, hay muchas mujeres asesinas en serie, inclusive que han habido a lo largo de la historia, pero inclusive muchas de estas han actuado con familiares, han matado a varios de sus maridos, han matado a muchos de sus hijos. Eso es un elemento, digamos, factor adicional que se lo ve en mujeres, lo hace por sentirse de alguna manera disminuida en algún caso, porque la sociedad ha puesto otros roles diferentes a la mujer y algunas enganchan en estos roles y bueno, reaccionan en un momento determinado. En caso de violencia intrafamiliar lo hacen en una situación de defensa y de alguna manera se podría explicar como un reflejo de su socialización. Pero hay que analizar esto con mucha calma porque tenemos que también ver que la mujer, desde luego, que compete o se puede aplicar esto a lo que es premeditación, alevosía, enseñamiento, y por eso es que también se la debe y se la analiza desde una perspectiva igualitaria, igual que a los hombres, pero vemos que hay ciertos elementos diferentes que se plantean en esto, ¿no? Si analizamos mujer y delincuencia, las mujeres cometen solo un porcentaje de un 15% de los crímenes violentos, y de eso solo un 28% de todos los delitos, y un 8% son asesinos en serie, y la mayoría están de esas 8, el 76% están en Estados Unidos. Como que podríamos ver que posiblemente, hipotéticamente, había un factor, digamos, cultural en ello, pero también una accesibilidad a la investigación que llega a un fin y de encontrar a estas personas. Esas son hipótesis que prefiero, digamos, las podríamos discutir en otro momento. ¿Qué tipos de asesinas encontramos en porcentajes, digamos, en tipos generales? Las hay viudas negras, las hay ángeles de la muerte, que son las que matan son generalmente enfermeras, o también lo hacen como una especie de síndrome de Münchhausen, pero ampliado. En contexto sexual, muy poco, venganza, algunas, ganancia o crimen, cada vez están aumentando más a lo largo de la historia porque matan a sus maridos por el seguro de vida. Asesinas en equipo, parece que hay bastantes. Por locura, hay muy pocas. Inexplicados, no, es un poco porcentaje, ¿no? Solo meten 10%. Hay muchas de todas las clases, ¿no? Luego, también tenemos en el mundo, lamentablemente, niños asesinos, como que se podría plantear una especie de, preferiría ponerlo con un signo de interrogación, toda persona posee una semilla del mal en su interior. Nacemos con tendencias, ahora sí, esas tendencias tienden a crecer y a manifestarse a lo largo de la vida, es otra cosa, tal vez por los elementos que uno vive, las vivencias que uno tiene a lo largo de la vida, que esa semilla del mal pues se destaca, ¿no? Hay niños con impulsos asesinos y por eso es que se habla de una posible fuente genética. Normalmente estos niños son muy inteligentes. Yo en Alemania tuve una niña de 7 años, que mató a su bebé, a su hermanita de 10 meses, ¿no? La mató realmente con toda premeditación.
la puso en la ventana del piso de 2 pisos y la lanzó así, tan fácil como eso, porque decía, no, es que mi mamá no podía dormir, siempre se quejaba que no dormía porque mi hermanita lloraba mucho y que ya no podía trabajar y claro, entonces ya ahora mi mamá ya no tiene para qué quejarse, ahora yo ya soy grande, yo no la hago renegar, yo no lloro en la noche. O sea, explicó inclusive el por qué lo hizo y con una frialdad que uno se quedaba realmente así, sin palabras. Y es una hipótesis que es fruto de falta de apego y de amor que pueden tener estos niños en el momento, en sus primeros años de vida. Se habla de la ausencia de la madre hasta los 6 o 7 años, que por ejemplo en el caso que les comento no se lo vio así, no se lo comprobó, porque qué mamá decir yo abandonó a la niña. Es muy difícil de comprobar aquello, pero sí en casos donde sí se ha podido hacer entrevistas muy a profundidad se ha encontrado esto. Ausencia del padre entre los 8 y 12 años es una figura muy importante en esa etapa de adolescencia. Se ve que los niños, si son asesinos, pueden empezar en esa edad, no antes, ¿no? Y en realidad estos niños muestran que tienen vínculos afectivos anómalos, no realizados, patológicos, ¿no? Eso es en general lo que se ve en los niños. El feminicidio en mujeres, se puede modificar el comportamiento de un niño que presenta signos de un futuro asesino. Esa es una pregunta del millón más o menos, ¿no? Se debería tener que detectar a niños con este tipo de tendencias y empezar a hacer masivamente una intervención psicológica de familia, porque como lo que faltan son el apego, como lo que faltan son los vínculos que son anómalos, habría que tratar de corregirlos, mejorarlos, perfeccionarlos a los vínculos, ¿no? Y por eso debería entrar, pero masivamente y lo antes posible una intervención psicológica. Pero ¿qué es lo que pasa? Los padres no quieren ver una situación así. ¿Quién va a decir, mi hijo está volviéndose un asesino? Entonces no lo detectan como tal. Si en el colegio ven, simplemente van a decir, es un niño malcriado. O sea, debería haber una capacitación de quienes trabajan con niños como para poder darse cuenta de estos casos tremendamente excepcionales, pero que son reales, ¿no? Niños de estos terminan haciendo lo que vamos a ver después con mi colega, lo de Columbine, que van a terminar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Si vemos el feminicidio de mujeres o mujeres víctimas, las mujeres tienen mayor riesgo de morir que los hombres por muchas razones. En China, bueno, ahora han cambiado ya la ley, ya pueden tener hasta 2 hijos, pero abortan a más fetos de niñas porque prefieren niños. El infanticidio o neonaticidio que hemos hablado al principio, por preferir normalmente niños. En Bolivia se da en las clases bajas en el campo, que cuando hay muchos niños y de repente nace niña, esa niña muere, casualmente, ¿no? Falta de comida y atención médica dirigida a las mujeres, eso se ve en los seguros en mucha medida. Los asesinatos de honor en países orientales también se dan en gran medida. Tráfico de mujeres es más que todo de mujeres y no hay tanto de hombres. Violencia doméstica, la mayor cantidad de violentadas domésticamente son mujeres. Por si acaso, le digo a la audiencia, no soy feminista, eh, soy, sí, o sea, trato de ver esta cuestión desde un punto de vista totalmente objetivo, ¿no? Científico hasta lo que se puede. Cuando se da muerte a los hijos, hemos hablado del infanticidio, lo que planteaba Colombia, ¿no? Que da muerte al hijo en el primer año de vida, lo plantea como infanticidio, lo que nosotros en Bolivia lo planteamos hasta el tercer día de vida. Y Colombia plantea el neonaticidio, me decían, como muerte del hijo por la madre en las primeras 24 horas o inmediata. En Alemania es más bien que es durante o inmediatamente después del parto. Colombia lo pone hasta las 24 horas. Y la muerte por un hijo, que es filicidio, o sea, ya vendría a ser un asesinato como tal, ¿no? Bueno, Seferina es un caso boliviano en que ha habido una señora que ha matado a sus 2 hijos, pero creo que el tiempo no da para que comentemos ese caso, ¿no? Como les digo, este es el infanticidio en Bolivia, la madre que para cubrir su fragilidad o deshonra diere muerte a su hijo durante el parto hasta los 3 días después. Obviamente, esta tipificación no se ha hecho a través de un análisis de un equipo multidisciplinario como para que la tipificación llegue a encajar directamente en ello y se pueda proceder acorde a tal. En Alemania la sanción inclusive es muy pequeña, es 2 años a 3 años, y no es tanto una sanción, o la pena no es tanto una pena, sino es una oportunidad que se le da a la madre porque termina hecha muy mal cuando es realmente un neonaticidio, es para hacer una terapia psicológica durante su internamiento en la cárcel. ¿Qué población está involucrada en este tipo de situaciones? Mujeres menores de 25 años, donde más está entre los 14 y 17 años cuando la mujer es víctima, ¿no? Mayormente su primer embarazo, cuando
matan a su bebé, son muchachas jóvenes que encima tenían una imagen, digamos, hacia afuera de mucha santidad, de mucha capacidad, de mucha responsabilidad, y que en una relación casual han podido quedar embarazadas, ni siquiera con alguien que están llevando una relación larga y firme, sino una relación casual. Entonces, inclusive esta mujer niega psicológicamente todo el embarazo durante todo el tiempo. La familia no quiere ver tampoco la realidad y ha engordado, nomás dicen. Ella, inclusive estas mujeres, algunas llegan a tener una especie de periodo menstrual muy chiquitito, con eso ellas están tranquilas, pues dicen no estoy embarazada. Los niños normalmente son prematuros y los partos normalmente son en la noche, ¿no? Y bueno, en Alemania yo vi a 3 de estas mujeres, todas tenían las características que yo les digo, inclusive esta otra de solteras, ¿no? Entonces, los delitos contra la vida deben ser diferenciados por ser fenómenos totalmente multicausales, o sea, no es un solo elemento el que lleva a la persona a matar a alguien, ¿no? Sino que se juntan factores que hay que analizarlos, como digo, y recalco, porque quiero que eso quede claro, no para exonerar y justificar la conducta del agresor, sino para darle una pena justa a esta persona. Por ejemplo, por eso se debe analizar personalidad, la situación en la que se ha dado ese tipo de acciones, si es una relación de larga data con muchos problemas o si es una situación, un asesinato unido a otro tipo de delitos que puede ser delitos contra la propiedad o delitos sexuales, si también hay algunos factores hormonales, el ambiente social que se vive, la salud mental de la persona y otros múltiples factores como pueden ser la cultura, la sociedad y otros factores que desde luego pueden jugar un rol importante para ser analizados y tomados en consideración para que la justicia sea, digamos, más aplicada con mayor precisión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el problema de la edad cronológica. En Bolivia, veo, en cada país tiene, o muchos países tienen mucha diferencia en esto. ¿Cuál es la edad de la imputabilidad? En Bolivia, el año pasado lo hemos bajado de 16 a 14. En Panamá no hay edad, simplemente es la persona que pudiera o tuviera la capacidad afectiva y volitiva en el momento del hecho, es una situación. Y así, hay diferentes países que lo plantean y juegan con 12, 14, 10 años, inclusive en algunos países orientales lo han bajado a 10, porque algunas veces se ha un poco impulsado a un niño a que mate a alguien en cuestiones de honor, a su hermana, porque se metió con alguien, con un hombre, y eso no era permitido en la familia. Entonces, como que el hermano menor, que era inimputable, pues tenía que matarle a la hermana. Entonces, ahora han bajado por eso a 10 años. Lo que se debe preguntar en este tipo de la edad cronológica no es los años y meses que tenga la persona, sino si ha tenido la capacidad cognitiva y volitiva al momento del hecho. Es decir, también si puede tener o no la capacidad de comprensión entre el bien y el mal, ¿no? En este caso muy sonado a nivel mundial de estos muchachos de 11 años que mataron a un niño de 7 años, luego de raptarlo, torturarlo, como lo vieron en una película, los encontraron y les hicieron una valoración psicológica sobre la capacidad de discernimiento entre bien y el mal. Los encontraron que sí discernían los dos y los han encontrado imputables, por lo tanto los han juzgado como personas adultas. Al principio los han encontrado culpables, han entrado a una cárcel para adultos o para niños y cuando han sido mayores de edad han pasado simplemente a una cárcel para adultos. Han habido 2 casos iguales. A uno de estos 2 casos los han soltado los muchachos alrededor de los 20 años porque han dicho ya han cumplido, ya han cambiado, han salido y han vuelto a delinquir y han vuelto a matar. Ahí está la pregunta que me hacía la persona hace poco, si esto se puede tratar, ¿no? Es tipo, cuando el asesino es muy temprano, pues especialmente con este tipo de elementos constitutivos, es muy difícil de cambiar, ¿no? Hay que reconocer la medicina, la psicología, hay límites, no se pueden hacer milagros con personas que realmente tienen el mal dentro, ¿no? Después, por otro lado, ver que modifica el aumento de la sanción, la comisión de un hecho, es también un elemento completamente relativo, porque vemos en países como Estados Unidos, donde hay estados en que tienen pena de muerte, otros que no, sin embargo, esa diferencia no hace al tipo a la cantidad y a la forma de matar que tienen los respectivos habitantes, ¿no? O sea, como yo digo, así un poco en torno de sorna e irónico,
el agresor, el asesino, no consulta su código penal antes de ir a matar y la forma en que lo va a hacer, cosa de no arriesgarse a una pena de muerte. Eso quiere decir que el aumento de la sanción no necesariamente favorece que un delito disminuya. ¿Qué pasa con el sin derecho a indulto o como sanción entre asesinato y homicidio? En Bolivia tenemos ese problema porque les he dicho que asesinato tiene 30 años sin derecho a indulto y homicidio es de 10 a 20 años. Para empezar, tenemos un espacio de 10 años, entre 20 y 10, donde no se sanciona a la persona, y que además, porque tenemos una sobrepoblación carcelaria, a los asesinos después de los 20 años los sueltan. Entonces, ¿dónde está ese sin derecho a indulto? Es algo tremendamente relativo. Lo que se debería hacer en este tipo de cosas es hacer una valoración de riesgo de reincidencia, y si la persona pues tiene un elevado riesgo de reincidencia, pues debe quedarse y quedarse y quedarse mientras se sienta que esa persona tiene latente ese riesgo de reincidencia. Por otro lado, la justicia debe ser sancionadora, rehabilitadora, restaurativa. Ese es un tema que daría para no solo una, sino muchas conferencias aparte. Yo no creo en lo personal mucho en lo que es la cárcel en sí como tal, como un medio de resocializar a la persona. Más confío, digamos, en una justicia restaurativa, pero desde luego que hay delitos que no pueden ser tratados necesariamente por la justicia restaurativa, pero esos son fases que van a ir cambiando a lo largo de los años de la vida, y seguramente vamos a encontrar diferentes formas de enfrentar el castigo, la pena. Todas las calificaciones penales son aplicables a la realidad. Creo que un poco a través de esta charla, especialmente en lo que son los delitos contra la vida, les estoy mostrando una opinión, digamos, desde un análisis psicológico, que a veces es difícil que las calificaciones penales sean aplicadas a la realidad, porque no han sido consensuadas multidisciplinariamente, no han sido contextualizadas, y una serie de factores que faltan, en que el derecho debería, digamos, plantearse de una manera tal vez, con todo respeto, un poco más humilde, el comentar, el revisar este tipo de factores con otro tipo de ciencias adicionales. Por ello, ¿la calificación encierra toda la gama de posibilidades institucionales humanas? No, no podemos encerrar en un solo código penal todas las posibilidades que un individuo tiene para cometer un asesinato, en este caso de delitos contra la vida. El ser humano es muchísimo más complejo que 20 o 30 tipificaciones posibles de formas de asesinar. La calificación depende, sin embargo, del desglose, digamos, de esa conducta, de ese análisis, de esa diferenciación de diferentes factores de la persona para poder entender realmente lo que es esa acción que ha podido cometer, independiente de la pena que se le da. Que la pena se le da, sí, pero que hay que entender. Y tal vez eso es lo que nos puede llevar más adelante a hacer a nosotros prevención, que es lo que planteaba una de las preguntas de ustedes, ¿no? Si nosotros entendemos, pero a profundidad, el porqué de una persona en todas sus medidas, pues vamos a poder retrotraernos y hacer prevención. No se trata de justificar para nada el hecho, quiero que eso está escrito, lo estoy dejando, sino de analizarlo con fines, en realidad, de justicia, ¿no? ¿Qué es la propuesta? Que es lo que yo planteo, porque no solamente es decir es el problema, sino también proponer que el derecho sea coadyuvado por otras áreas para analizar todos estos hechos, ¿no? Entre estas pueden ser muchas más: psicología, trabajo social, psiquiatría, medicina, antropología, sociología. Para Bolivia especialmente antropología, porque somos pluriculturales, tenemos 36 etnias, si mal no recuerdo, o sea, con 36 identidades distintas. Somos un país tremendamente complejo, ya les digo que manejamos dos sistemas jurídicos paralelos. Entonces, con mayor razón, imagínense, por ejemplo, en un proyecto de ley sale que se debe aceptar la medicina tradicional también como una forma de atender enfermos. Me parece bien, no digo nada. Pero entonces, un yatiri, como se le dice a estos médicos originarios, deberían estar o ser sancionables o punibles a una mala praxis según lo norma la justicia normal o tradicional. Deberían, ¿no? O sea, si a un yatiri se le muere una persona, pues también debería, si ha sido por mala praxis, debería o no debería estar inmerso en este tipo de ley también. O sea, les pongo esto como un ejemplo que no es psicológico, sino es médico, pero también puede ser psicológico, ¿no? Porque también hay yatiris que tratan problemas así psicológicos, y si la persona, por ejemplo, se llega a suicidar porque el tratamiento ha sido malo,
debería poder sancionar. En México existen muchos divorcios en los cuales los abogados fundamentan y justifican, se borró. Me imagino que va porque se justifica por emoción violenta, ¿no? Nosotros bastante nos hemos basado en México para hacer esta nueva ley de la 348, es de la ley de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, bueno, se me está poniendo también esta cuestión del síndrome de borderline, ¿no? Es un síndrome que tiene a las personas que actúan en extremos, ¿no? Son personas como inmaduras que tienden a reaccionar, sobre reaccionar a algunas cosas o se ofenden y están muy apocadas, ¿no? Piden permiso por un lado y por el otro lado exigen, o sea, hablando con un ejemplo. Sí, son límites de estas personas y en algunos casos sirve para atenuar la culpa, pero nunca para exonerar la responsabilidad penal. Es un trastorno de personalidad que no significa una inimputabilidad. A lo mucho, en algunas circunstancias, se lo podría tratar como un elemento para disminuir la pena. Ni siquiera llegaría a inimputabilidad, sino que en ese rango que se plantea de una sanción entre, por ejemplo, homicidio de 10 a 20 años, pues se le podría hacer una reducción, ¿no? Eso del feminicidio es un problema, creo que a eso iba la pregunta, pero no la llegué a leer hasta el final. Eso en México se va por ahí, tenemos creo que los mismos problemas, donde hay que realmente demostrar esa relación en que la mujer haya estado en un estado de indefensión y que el hombre la haya matado por el hecho de ser mujer. Eso es lo difícil de comprobar, ¿no? Un hombre puede matar por decir a su pareja porque le puso cuernos justo con su mejor amigo y él los pescó con las manos en la masa, vamos a decir así coloquialmente. Entonces, claro, le ocurrió lo que le sucede a cualquier ser humano. Pero si eso pasa ahora en Bolivia, ya no se lo acusa a este hombre de homicidio por emoción violenta, se lo acusa directamente de feminicidio. Pero si la mujer lo mata a su marido porque lo encuentra en la misma circunstancia que acabo de decir, pero del revés, esa mujer sí puede ser acusada de homicidio por emoción violenta. Entonces, es un problema estamos queriendo inclusive reformular este artículo nuevamente porque nos hemos dado cuenta que, bueno, las cosas se nos han ido un poco a las manos y que estamos en realidad yendo hasta en contra de la Constitución Política del Estado, que dice que todos somos iguales ante la ley y que la igualdad de género y todo por lo que hemos luchado antes.